El aire de Sevilla estaba impregnado de los aromas de la feria de abril, una mezcla de tapas fritas y flores que me recordaba la alegría de los días pasados. Sin embargo, en mi hogar, la atmósfera era diferente. Aunque el matrimonio parecía perfecto ante los ojos del mundo, había un vacío que se hacía palpable con cada día que pasaba. La rutina era monótona, las conversaciones eran superficiales y las miradas carecían de chispa. Mi esposo, absorto en su trabajo, apenas notaba mi creciente descontento. El regreso de mi hijastro fue un soplo de aire fresco en medio de esta monotonía. Había crecido y cambiado en su ausencia, pero había algo más que me atraía hacia él, algo que no podía nombrar. La primera vez que lo vi al llegar a casa fue como un destello en la oscuridad. Su sonrisa iluminó el salón y por un instante sentí que todo lo demás se desvanecía. Era un joven encantador, lleno de vida y sueños. En ese momento, no podía imaginar las complicaciones que surgirían. Las semanas pasaron y cada encuentro se cargaba de una tensión silenciosa. Mientras preparábamos una cena familiar para celebrar su regreso, noté cómo mis pensamientos se desviaban hacia él con frecuencia. Era un juego peligroso, pero no podía evitarlo. Su risa resonaba en mis oídos mientras cocinaba en la cocina, incluso el sonido del agua hirviendo parecía susurrar su nombre. Una noche, mientras servíamos la cena entre risas y anécdotas familiares, un viejo amigo apareció inesperadamente en nuestra puerta. Había sido parte de mi vida antes del matrimonio y su presencia trajo consigo recuerdos olvidados. Me sentí atrapada entre el pasado y el presente, su mirada curiosa me hizo cuestionar mis decisiones actuales. A medida que los días avanzaban, me di cuenta de que mi hijastro enfrentaba una crisis personal. Durante una conversación casual en el jardín mientras tomábamos una copa de vino tinto, dejó entrever sus inseguridades sobre el futuro y sus dudas sobre lo que quería hacer con su vida. Escucharlo hablar sobre sus miedos me hizo sentir una conexión más profunda con él, era un momento vulnerable que nunca había imaginado compartir. Sin embargo, esa conexión también trajo consigo un torrente de emociones contradictorias. La atracción crecía como una sombra detrás de cada sonrisa compartida y cada mirada furtiva. Sabía que debía mantener mis sentimientos a raya, después de todo, era solo su madrastra. Pero la realidad es que esas barreras se volvían cada vez más difusas. En uno de esos momentos íntimos en los que las palabras parecían innecesarias, nuestras miradas se encontraron durante demasiado tiempo. El silencio se volvió denso y electrizante, podía sentir cómo el aire vibraba entre nosotros. Fue entonces cuando comprendí la magnitud del dilema al que me enfrentaba, debía seguir ignorando lo evidente o arriesgarme a perderlo todo. La noche continuó sin más incidentes significativos, pero mi mente estaba agitada por lo ocurrido. La tensión entre el deber familiar y mis deseos ocultos comenzó a consumir mis pensamientos hasta tal punto que resultaba difícil concentrarme en cualquier otra cosa. A medida que la feria avanzaba por las calles llenas de luces brillantes y risas alegres, yo me sentía atrapada en una realidad sombría donde las expectativas sociales pesaban como cadenas invisibles sobre mis hombros. Cada paso hacia el bar típico donde solíamos reunirnos con amigos era un recordatorio del abismo emocional entre mi esposo y yo. La vida cotidiana continuaba fluyendo sin piedad mientras yo luchaba contra estos nuevos sentimientos prohibidos. Las noches estaban llenas de insomnio, cada vez que cerraba los ojos veía su rostro sonriendo ante mí o escuchaba su voz llena de dudas resonando en mi mente. Un día decidí salir a caminar por las calles antiguas para despejarme un poco. El eco de mis pasos resonaba entre los callejones vacíos mientras pensaba en cómo había llegado a este punto tan complicado emocionalmente. Mientras paseaba por uno de esos rincones olvidados donde solíamos jugar cuando éramos jóvenes con amigos del barrio, vi a lo lejos a ese viejo amigo nuevamente. Él sonrió al verme acercarme, había algo reconfortante en esa familiaridad perdida en el tiempo. Nos pusimos al día rápidamente sobre nuestras vidas, él contándome historias sobre sus viajes y yo intentando ocultar la tormenta interna que me consumía. Cuando mencioné a mi hijastro, noté cómo su expresión cambió ligeramente, fue como si hubiera captado algo más profundo detrás de mis palabras inocentes sobre él. Es un buen chico, dije tratando de sonar casual. Siempre hay más detrás de lo que parece, respondió con una mirada penetrante antes de cambiar rápidamente el tema hacia asuntos triviales.
Ese comentario quedó grabado en mi mente mientras regresaba a casa esa noche con la sensación inquietante de haber dejado escapar algo importante sin darme cuenta. Al llegar al hogar familiar encontré a mi esposo absorto frente al televisor, ni siquiera levantó la vista cuando entré por la puerta principal. Esa desconexión dolió más profundamente que cualquier otra cosa hasta ahora. La noche cayó sin ceremonias ni despedidas significativas mientras yo reflexionaba sobre cómo continuar navegando esta nueva realidad llena de deseos ocultos e inseguridades inconfesables. Cada día se volvía más difícil mantener las apariencias mientras lidiaba con esta relación prohibida latente dentro mío. ¿Sería posible encontrar alguna forma para reconciliar estos sentimientos sin arruinar todo? Las respuestas seguían siendo esquivas como sombras danzantes bajo la luz tenue del atardecer sevillano. Conforme pasaban los días sentí como esa atracción prohibida comenzaba a tomar forma tangible dentro mí. Sabía que debía enfrentarme a esta situación antes o después, pero no tenía idea del costo emocional que esto podría acarrear para todos nosotros involucrados. Los días se sucedían y la feria de abril se acercaba, llenando las calles de Sevilla con el aroma de tapas fritas y el sonido de guitarras. La ciudad vibraba con alegría, pero en mi hogar, la atmósfera era diferente. La llegada del hijastro había traído consigo un aire de tensión que no podía ignorar. La rutina diaria se sentía como una carga, y cada mirada furtiva entre nosotros encendía algo que intentaba reprimir. La cena familiar estaba programada para el sábado. Un evento que prometía ser un momento de unión, pero para mí era una trampa emocional. En la mesa las risas y los brindis del resto de la familia contrastaban con mi creciente inquietud. Durante la comida, lo observé mientras hablaba con su padre, su risa resonaba en mis oídos como un eco lejano. ¿Cómo había llegado a esto? Sentía celos de su vida independiente, de sus decisiones sin restricciones. Esa sensación me consumía por dentro. Al finalizar la cena, decidí salir al patio para tomar aire fresco. Las luces de las casetas brillaban en la distancia y el murmullo festivo parecía burlarse de mis pensamientos oscuros. Mientras caminaba, me encontré con él en un rincón apartado. Su mirada era intensa, casi como si pudiera leer mi mente. ¿Te encuentras bien?, preguntó con un tono suave. No puedo seguir así, pensé mientras respondía. Sí, solo necesito un momento a solas. El silencio que siguió fue pesado, lleno de palabras no dichas. La tensión entre nosotros se palpaba en el aire. Un impulso irracional me llevó a acercarme más a él. En ese instante todo lo demás desapareció, el matrimonio vacío, las expectativas familiares, solo estábamos nosotros dos. Nos besamos. El mundo se detuvo por un instante, todo lo que había sentido hasta ese momento se desbordó en ese contacto prohibido. Fue un acto impulsivo que cambió la dinámica entre nosotros para siempre. El beso fue breve pero intenso. Cuando nos apartamos, ambos sabíamos que nada volvería a ser igual. Esto, murmuró él, no debería haber pasado. Las palabras flotaron entre nosotros como una sombra amenazante. No podía dejar que el miedo dominara este nuevo capítulo que comenzábamos a escribir juntos. Sin embargo, la culpa comenzó a deslizarse por mi mente como una serpiente sigilosa. Decidí regresar al interior para evitar más complicaciones. La risa y el bullicio continuaban en la sala, sin embargo, mi corazón latía desbocado por lo sucedido. El resto de la noche transcurrió entre charlas triviales y miradas furtivas hacia él. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, el recuerdo del beso regresaba con fuerza. A medida que pasaban los días tras aquel evento familiar, luché por mantener las apariencias ante todos, mi esposo despreocupado y feliz, su hijo tratando de encontrar su lugar en un mundo incierto. Pero yo sabía que había cruzado una línea peligrosa y no podía deshacerme del sentimiento creciente hacia él. La feria continuaba su curso en Sevilla, los colores vibrantes y los aromas envolventes parecían burlarse de mí mientras me movía entre multitudes ajenas a mi tormento interno. Las calles estaban llenas de alegría y celebración, pero yo me sentía atrapada en una prisión emocional construida por mis propios deseos ocultos. Una tarde decidí visitar un bar típico en Triana donde solíamos ir con amigos hace años. Necesitaba desconectarme aunque fuera por unos momentos.
Al entrar al local, el sonido de risas y guitarras me recibió cálidamente, sin embargo, cada acorde resonaba como un recordatorio constante de lo que había sucedido entre nosotros. Me senté sola en una esquina oscura del bar mientras observaba cómo otros disfrutaban del momento sin preocupaciones ni remordimientos. De repente vi su rostro aparecer entre la multitud, parecía relajado y alegre mientras saludaba a algunos amigos comunes. El corazón me dio un vuelco al pensar en lo ocurrido entre nosotros. Cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente, algo cambió en su expresión, una mezcla de deseo reprimido y miedo palpable ante lo inesperado. Me acerqué lentamente hasta él. No esperaba verte aquí, dije tratando de sonar casual. Lo mismo digo, respondió sonriendo, ¿te gustaría bailar? A pesar del tumulto interno que experimentaba al pensar en nuestro beso anterior, acepté su invitación sintiendo como mi cuerpo respondía instintivamente al suyo mientras nos movíamos al ritmo de la música flamenca. Bailar juntos era natural, nuestros cuerpos seguían el compás casi como si siempre hubiéramos estado destinados a hacerlo así. Pero al final del baile nos encontramos nuevamente frente a frente, esa chispa innegable encendió algo más profundo dentro mío. Sin pensarlo 2 veces tomé su mano y lo llevé hacia un callejón antiguo cercano donde las sombras ofrecían refugio ante los ojos curiosos del mundo exterior. Allí estaba yo nuevamente frente a él, vulnerabilidad pura expuesta bajo la luz tenue reflejada entre las paredes desgastadas por el tiempo. No podemos seguir así, le dije casi suplicando, esto es peligroso para ambos. Pero antes de poder continuar hablando o reflexionar sobre nuestras decisiones erróneas, nuestros labios se encontraron otra vez en un torrente incontrolable de emociones reprimidas durante tanto tiempo. Ese beso fue diferente, lleno de urgencia e intensidad compartida como si supiéramos que estábamos cruzando límites insospechados e inquebrantables hasta ahora. El eco del beso resonó dentro mío mientras regresábamos lentamente hacia casa esa noche. Cada paso hacia adelante era también una carga pesada llevada sobre mis hombros cansados por culpa e incertidumbre sobre lo que vendría después. La vida seguía avanzando con sus altibajos inevitables, pero yo sabía, nada sería igual después de esto. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo dorado que no podía borrar la sombra de lo sucedido. Me levanté con el peso del secreto aún fresco en mi mente. La rutina habitual me esperaba, pero cada tarea parecía una carga más pesada que la anterior. Preparar el desayuno, poner la mesa, todo se hacía en un estado de semiautomatismo. Mi esposo se movía por la casa como si nada hubiera cambiado. Conversaba sobre su trabajo, sus planes para el fin de semana. Escuchaba sus palabras y me preguntaba cómo podía ser tan ajeno a lo que había ocurrido entre su hijo y yo. La distancia emocional que había sentido durante años ahora se sentía palpable, como un abismo que crecía entre nosotros. Mientras servía café, mi mente vagaba hacia aquel beso robado. Nuestros labios se encontraron en un instante fugaz que transformó todo lo que creía conocer sobre mi vida familiar. La culpa me consumía mientras sonreía a mi esposo y respondía a sus preguntas con respuestas automáticas. El día avanzó sin incidentes hasta que decidí salir a dar un paseo por Sevilla. Las calles estaban llenas de vida, los aromas de tapas fritas y flores de primavera me envolvían. Pero incluso en medio de la alegría de los transeúntes, una sensación opresiva me seguía como una sombra. En cada esquina, veía su rostro, en cada rayo de sol, recordaba su risa. Me detuve en un pequeño bar en Triana donde solíamos ir juntos antes de que todo cambiara. El sonido de una guitarra resonaba suavemente mientras las risas llenaban el aire. Pedí una copa y traté de relajarme, pero mis pensamientos regresaban al momento prohibido. Fue entonces cuando vi algo inesperado sobre la mesa del bar, una carta arrugada con su nombre escrito en ella. Mi corazón dio un vuelco al recordar cómo había dejado caer esa carta la noche anterior, antes del beso. Lo tomé con manos temblorosas y lo abrí con cuidado. Las palabras salieron escritas con una caligrafía temblorosa pero clara. No sé qué ha pasado entre nosotros, pero no puedo dejar de pensar en ti. Cada línea era un eco de mis propios sentimientos reprimidos, cada palabra parecía ponerle forma a lo inefable. La culpa volvió a asomarse con fuerza mientras leía la carta varias veces. ¿Qué significaba esto?
¿Era solo una confusión pasajera o algo más profundo? Mi mente luchaba entre el deseo y la razón. Al salir del bar, decidí dar un paseo por los callejones antiguos cercanos, allí podía pensar sin ser vista ni juzgada. El eco de mis pasos resonaba mientras buscaba respuestas en los rincones oscuros donde las sombras parecían entender mi tormento. De repente escuché risas familiares que provenían de un grupo cercano, eran amigos disfrutando del día soleado. Me detuve para observarlos desde lejos, sus rostros iluminados contrastaban con mi confusión interna. En ese momento sentí una presencia detrás de mí y giré para encontrarlo allí, él estaba más cerca de lo que había imaginado. Su mirada reflejaba sorpresa y algo más profundo que no podía identificar. ¿Te encuentras bien?, preguntó con voz suave. Solo, pensando, respondí sin poder evitar sonreír ante su cercanía. El aire entre nosotros se volvió denso, las palabras quedaron atrapadas en nuestras gargantas mientras nos mirábamos fijamente. Sin pensarlo dos veces, di un paso hacia él y nuestros labios se encontraron nuevamente en un encuentro casual cargado de significado oculto. El beso fue breve pero intenso, tan pronto como nos apartamos, la realidad regresó como un torrente helado. Su mirada era intensa y llena de preguntas no formuladas, yo sabía que este segundo encuentro solo complicaría aún más nuestra situación. Debemos hablar, dijo finalmente él, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. No sé si podemos, respondí casi suplicante, consciente del peligro al que nos estábamos exponiendo. La conversación continuó fluyendo entre murmullos cautelosos mientras caminábamos por los callejones estrechos. Cada palabra parecía llevar consigo el peso del mundo, al mismo tiempo deseábamos comprendernos mejor y temíamos las repercusiones si alguien nos descubría. Finalmente llegamos a un pequeño parque donde decidimos sentarnos en un banco apartado bajo la sombra fresca de los árboles. Era un lugar donde solíamos venir cuando éramos más jóvenes, ahora parecía estar cargado con toda nuestra historia compartida y no compartida. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él con sinceridad desbordante en sus ojos oscuros. No lo sé, respondí honestamente mientras miraba hacia el suelo cubierto por hojas caídas. Todo esto es complicado. Una brisa suave movió las ramas sobre nosotros, era como si el universo intentara ofrecer alguna respuesta o dirección clara entre tanta confusión emocional. Pero no había respuestas fáciles ni caminos sencillos para seguir adelante. La tarde avanzó lentamente mientras hablábamos sobre nuestras vidas, anhelos perdidos y sueños olvidados fueron surgiendo poco a poco entre risas nerviosas y momentos incómodos llenos de tensión latente. Sin embargo, al final del día regresé a casa sintiendo aún mayor carga sobre mis hombros, cada paso hacia adentro era otro recordatorio del doble juego al que me había lanzado sin quererlo ni buscarlo deliberadamente. Mi esposo estaba viendo televisión cuando entré, apenas levantó la vista para saludarme antes de volver a concentrarse en la pantalla iluminada frente a él. La normalidad era abrumadora tras todo lo vivido ese día, me senté junto a él intentando actuar como si nada hubiera cambiado aunque todo dentro mío clamaba lo contrario. La noche llegó rápidamente envuelta en silencio incómodo mientras ambos nos sumergíamos en nuestras rutinas nocturnas habituales. Él leyendo su libro favorito mientras yo trataba inútilmente concentrarme también pero sin éxito alguno debido al torbellino emocional interno que me consumía lentamente. Cuando finalmente caí rendida en la cama esa noche, sabía que nada sería igual después del beso ni después haber leído esa carta reveladora. La incertidumbre continuaría creciendo hasta convertirse en algo insostenible si no tomábamos decisiones claras antes del amanecer siguiente. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas, dibujando sombras en la habitación. La noche anterior había sido un torbellino de emociones y decisiones no tomadas. Pasamos la noche juntos, y el eco de sus susurros aún resonaba en mi mente mientras intentaba encontrar el valor para enfrentar lo que había surgido entre nosotros. Me levanté con la sensación de que el tiempo se había detenido. La casa seguía en su habitual silencio, pero dentro de mí todo era un caos. La imagen de su rostro, iluminado por la tenue luz de la lámpara, se repetía en mis pensamientos. Había momentos en los que creía que podría ser capaz de dejarlo todo atrás, pero la realidad siempre regresaba como un golpe frío. Bajé a la cocina y preparé café. El aroma familiar me reconfortó momentáneamente, pero el peso de mi secreto me oprimía el pecho.
Mientras esperaba a que el café estuviera listo, recordé las palabras de un amigo que había compartido mis inquietudes sobre mi matrimonio. A veces es mejor arriesgarse que vivir en una mentira. Pero, ¿realmente estaba lista para arriesgarlo todo? El sonido del timbre interrumpió mis pensamientos. Era temprano para visitas, y una parte de mí dudó en abrir la puerta. Sin embargo, la curiosidad pudo más y fui a ver quién era. Al abrirla, me encontré con un viejo amigo que no veía desde hacía años. Su sonrisa era genuina, pero su mirada parecía indagar más allá de las apariencias. ¿Te importa si paso?, preguntó como si supiera que necesitaba compañía. Lo invité a entrar y nos sentamos en la mesa del comedor. La conversación fluyó entre recuerdos compartidos y anécdotas del pasado. Sin embargo, pronto llegó el momento incómodo cuando él hizo una pausa y me miró fijamente. «Hay algo diferente en ti», dijo con tono serio. «No puedo evitar notarlo». Las palabras se quedaron flotando en el aire como una nube pesada. Intenté reírme para desviar el tema, pero él no se dejó engañar. «¿Estás bien?» «Pareces distante», continuó. La verdad estaba al borde de mis labios. Deseaba contarle sobre mis sentimientos encontrados y la relación secreta con mi hijastro. Pero sabía que eso cambiaría todo entre nosotros. En lugar de eso, opté por una respuesta evasiva. «Solo es un momento complicado», respondí con una sonrisa forzada. Sin embargo, él no se conformó con eso y cambió el rumbo de nuestra conversación hacia las relaciones familiares y los secretos ocultos. Me preguntó si alguna vez había sentido que debía elegir entre lo correcto y lo que realmente deseaba. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, cada pregunta parecía desnudarse ante mi conciencia culpable. «A veces hay que tomar decisiones difíciles», dijo finalmente. Cuando finalmente se despidió, sentí un extraño alivio al poder compartir un fragmento de mi carga emocional sin revelar demasiado. Pero al mismo tiempo su presencia había intensificado mi confusión sobre lo que estaba ocurriendo entre mi hijastro y yo. Esa tarde decidí salir a dar un paseo por Sevilla para despejar mi mente. Necesitaba aire fresco para ordenar mis pensamientos. Caminé por las calles adoquinadas donde los olores a tapas fritas comenzaban a invadir el ambiente. Era época de feria y los colores vibrantes comenzaban a aparecer por doquier. Mientras caminaba por Triana, recordé las noches pasadas allí con amigos riendo bajo las estrellas. Aquellas eran épocas más simples antes del regreso de mi hijastro y antes del beso robado que cambió todo entre nosotros. El sonido lejano de una guitarra resonaba desde algún bar cercano y me detuve a escuchar unos minutos. Ese ritmo melódico parecía calmar mis pensamientos agitados. Al volver a casa esa noche no pude evitar sentirme ansiosa por lo que sucedería cuando nos viéramos nuevamente. Las horas pasaron lentamente hasta que finalmente llegó el momento esperado. Él apareció en la puerta con una expresión seria pero decidida. «Necesitamos hablar», dijo al entrar. El tono grave en su voz me hizo temer lo peor. Quizás era hora de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones antes de que fuera demasiado tarde. Nos sentamos juntos en el sofá mientras él tomaba aire profundamente antes de hablar nuevamente. «Sé que ha pasado algo entre nosotros», comenzó con voz temblorosa. «No puedo seguir ignorándolo». Mi corazón latía desbocado mientras escuchaba sus palabras. Cada sílaba parecía desgarrar aún más la frágil red sobre la cual habíamos estado construyendo nuestra relación secreta. «Lo sé», respondí finalmente sin poder encontrar otra cosa más adecuada para decirle. Él se acercó más hacia mí. Nuestros ojos se encontraron intensamente como si ambos estuviéramos buscando respuestas en los otros. La tensión era palpable mientras nuestras manos se buscaban instintivamente hasta encontrarse sobre el sofá. «No quiero perderte», confesó él con sinceridad cruda. En ese instante comprendí cuán profundo era nuestro vínculo. No solo éramos madrastra e hijastro, sino dos almas perdidas buscando consuelo mutuo en medio del vacío emocional que nos rodeaba desde hacía tanto tiempo. Sin embargo, esa conexión también traía consigo un riesgo monumental. ¿Qué pasaría si su padre descubría nuestra relación? Esa pregunta flotó entre nosotros como una sombra amenazante mientras nuestras manos permanecían juntas sobre los cojines desgastados del sofá. Decidimos dar un paso más allá. Queríamos experimentar ese amor prohibido sin pensar demasiado en las consecuencias inmediatas o futuras.
Así fue como nos encontramos nuevamente atrapados en esa espiral emocional donde cada beso robado parecía acercarnos más al abismo inevitable al cual nos dirigíamos sin darnos cuenta. La noche avanzó rápidamente entre susurros compartidos y promesas silenciosas mientras nos dejábamos llevar por esa atracción prohibida sin saber qué nos esperaba al amanecer siguiente. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, iluminando el espacio que compartíamos la noche anterior. El silencio era abrumador, pero la tensión en el aire era palpable. Había una mezcla de emoción y miedo que me mantenía en vilo. Me levanté con cuidado, tratando de no despertarlo, y me dirigí a la cocina. El aroma del café recién hecho me dio un momento de calma mientras pensaba en lo que habíamos hecho. El eco de nuestros besos aún resonaba en mi mente. Sabía que no podía seguir así, atrapada entre dos mundos, uno lleno de expectativas y otro que prometía libertad. La imagen de su padre cruzó mi mente como un rayo. Su mirada sabia y penetrante siempre había sido un recordatorio constante de los límites que nunca debí cruzar. Mientras preparaba el desayuno, el sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. Era temprano para visitas, y un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en quién podría ser. No podía ser él, su padre estaría en casa, y eso complicaría aún más las cosas. Abrí la puerta con cautela. Era un amigo del pasado, alguien que no veía desde hacía años. Su presencia era inesperada y desconcertante. «Hola, ¿puedo pasar?», preguntó con una sonrisa despreocupada. Asentí sintiendo como mi corazón latía con fuerza al pensar en lo que había sucedido la noche anterior. «¿Cómo has estado?», continuó mientras entraba, ignorando mi evidente nerviosismo. «Bien», respondí con un tono neutral, intentando ocultar la tormenta emocional que se desataba dentro de mí. La conversación fluyó sin problemas al principio, pero cada palabra parecía recordar la fragilidad de mi situación actual. La cena familiar programada para esa noche se acercaba como una sombra amenazante. La idea de sentarme a la mesa con él y su padre mientras ocultaba nuestro secreto se sentía casi insoportable. «¿Vas a la feria esta semana?», preguntó mi amigo, rompiendo mis pensamientos oscuros. Quizás, murmuré sin ganas de hablar sobre festividades cuando mi vida personal estaba tan desordenada. A medida que avanzaba la mañana, los recuerdos del beso regresaban a mí como un eco persistente. Las risas y los bailes en la feria parecían tan lejanos comparados con lo que estaba viviendo ahora. La presión aumentaba, cada minuto que pasaba me acercaba más a una revelación inevitable. Decidí salir a dar un paseo por las calles empedradas de Sevilla para despejar mi mente antes de enfrentar la cena familiar. El bullicio del mercado local y los aromas tentadores me envolvieron mientras caminaba sin rumbo fijo. Pensé en cómo había cambiado todo desde su regreso, cómo los días se habían vuelto más intensos pero también más complicados. Al regresar a casa el ambiente era tenso, su padre ya estaba allí, revisando algunos documentos en la mesa del comedor. Intenté actuar normalmente mientras preparábamos todo para la cena. La risa y las anécdotas familiares llenaron el aire mientras comíamos juntos, pero cada palabra parecía ser un recordatorio doloroso del secreto que compartía con su hijo. El momento clave llegó cuando su padre hizo una pregunta directa: «¿Cómo te sientes desde que volvió?». La pregunta me dejó paralizada por un instante. Las miradas se centraron en mí. No podía permitir que mis emociones traicionaran lo que había sucedido entre nosotros. «Todo está bien», respondí rápidamente forzando una sonrisa mientras sentía como el peso del secreto me oprimía el pecho. Después de cenar, decidimos jugar a juegos de mesa como solíamos hacer en familia. Mientras reíamos y competíamos amistosamente noté cómo él me miraba con complicidad desde el otro lado de la mesa. Esa chispa entre nosotros seguía viva a pesar del entorno familiar tan normalizado. Sin embargo, esa chispa también encendió una llama de ansiedad dentro de mí. Su padre parecía más perceptivo últimamente, sus preguntas eran más agudas y sus miradas más largas cuando creía que no estaba prestando atención. Cuando finalmente llegamos al final de la noche y todos se retiraron a descansar, sentí una mezcla abrumadora. Alivio por haber pasado desapercibidos pero también miedo por lo que podría suceder si algún detalle se escapara o si alguien comenzara a sospechar algo más profundo entre nosotros. Él apareció en el pasillo justo cuando pensaba que podría relajarme por fin.
Su mirada era intensa, había algo diferente en ella esta vez, urgencia mezclada con deseo reprimido. Necesitamos hablar, dijo en voz baja mientras cerrábamos la puerta detrás de nosotros para evitar ser escuchados por su padre. No podemos seguir así, respondí casi suplicante, consciente del peligro inminente al cual nos exponíamos cada vez que nos acercábamos demasiado uno al otro. Lo sé, admitió él con franqueza. Pero no puedo evitarlo. El silencio pesó entre nosotros antes de continuar, no sé qué hacer si alguien descubre lo nuestro. Él dio un paso hacia mí entonces, nuestras manos se encontraron brevemente antes de separarse nuevamente ante el eco lejano del reloj marcando las horas avanzadas de la noche. Voy a tomar una decisión pronto, dijo finalmente antes de alejarse hacia su habitación dejando tras él una sensación inquietante e inminente sobre lo que vendría después. Me quedé sola en el pasillo oscuro sintiendo cómo las sombras parecían moverse alrededor mío como presagios ominosos ante lo inevitable, nuestra relación peligrando bajo el peso del secreto compartido y las expectativas familiares aplastantes. La noche avanzó lentamente mientras mis pensamientos giraban alrededor del dilema moral al cual debía enfrentarme pronto, elegir entre seguir adelante con este amor prohibido o volver atrás antes de perderlo todo. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando el salón con un brillo casi irreal. Me sentía atrapada en una burbuja de incertidumbre. La oferta laboral que había recibido mi hijastro era una oportunidad brillante, pero a la vez un abismo que amenazaba con separarnos. La idea de verlo marchar me llenaba de una angustia que no podía ignorar. Mientras preparaba el desayuno, escuché sus pasos en la escalera. La casa parecía más vacía sin su presencia constante, y ahora que estaba a punto de irse, todo se sentía aún más desolador. A medida que lo veía entrar en la cocina con su sonrisa despreocupada, una mezcla de emoción y tristeza me invadió. ¿Te has decidido ya? Pregunté intentando sonar casual. No sé, respondió él, sirviéndose un café. Es un gran paso. Pero también es lo que siempre he querido. Su voz tenía un tono de determinación que me hizo admirarlo más. Sin embargo, esa admiración venía acompañada de un dolor profundo. La presión social y familiar crecía como una sombra amenazante sobre nuestras cabezas. Aquel día decidí salir a caminar por Sevilla para despejar mi mente. Las calles estaban llenas de vida, el aroma a tapas fritas y flores frescas me envolvía mientras pasaba por los bares típicos donde la gente reía y disfrutaba del ambiente festivo de la Feria de Abril. Sin embargo, todo eso me parecía distante, como si estuviera observando desde detrás de un cristal. En uno de esos bares en Triana, vi a un viejo amigo que no había visto en años. Nos saludamos con entusiasmo, aunque yo sabía que mi mente no estaba presente en esa conversación trivial sobre el clima o los recuerdos compartidos. ¿Cómo va la vida? Me preguntó él con curiosidad. Te veo pensativa. Es complicado, respondí sin entrar en detalles. A veces creo que tengo que tomar decisiones difíciles. Él asintió comprensivamente y mencionó algo sobre dejar atrás lo que no nos hacía felices. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco inquietante. ¿Era posible dejarlo todo atrás? ¿Podría ser tan simple? Al regresar a casa, mis pensamientos eran aún más confusos. Encontré al hijastro sentado en el sofá, mirando por la ventana con expresión pensativa. ¿Estás bien? Le pregunté mientras me acercaba. Solo pensando, dijo sin apartar la vista del paisaje urbano. Esta oferta puede cambiarlo todo para mí. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa. Sabía que su futuro estaba lleno de posibilidades y oportunidades brillantes lejos de aquí, pero eso significaría perderlo para siempre. A veces hay que arriesgarse para conseguir lo que se quiere, le dije con voz suave. Él giró su rostro hacia mí y nuestros ojos se encontraron por un instante prolongado, era como si todo lo demás desapareciera a nuestro alrededor. En ese momento entendí que debía hacer algo antes de perderlo por completo. Al caer la noche decidí invitarlo a dar un paseo por las calles antiguas del barrio donde habíamos pasado tantas tardes juntos. Caminamos en silencio durante unos minutos hasta llegar a un callejón donde solíamos hablar sin preocupaciones. No sé qué hacer, confesé finalmente.
Siento como si estuviera perdiendo algo valioso al permitirte marchar. Él se detuvo y me miró fijamente, podía ver en sus ojos la lucha interna entre el deseo y la lealtad familiar. No tienes por qué perderme, susurró. Siempre estaré aquí para ti, aunque esté lejos. Las palabras flotaron entre nosotros como promesas silenciosas e inquebrantables. Fue entonces cuando comprendí que mi corazón anhelaba más, no solo quería mantener nuestra conexión, quería arriesgarlo todo por él. La tensión entre nosotros creció hasta convertirse en algo palpable, nuestras manos se buscaron instintivamente y antes de darme cuenta, estábamos muy cerca el uno del otro nuevamente. En ese instante decisivo, nuestros labios se encontraron nuevamente en un encuentro casual pero cargado de significado profundo, era un beso lleno de emociones reprimidas y deseos ocultos. El mundo exterior desapareció mientras nos sumergíamos en ese momento prohibido. Al separarnos ambos sabíamos que nada volvería a ser igual después de esto, habíamos cruzado una línea invisible e irrevocable entre lo permitido y lo prohibido. Esa noche regresamos a casa con corazones agitados y mentes llenas de preguntas sin respuesta sobre nuestro futuro juntos o separados. La incertidumbre pesaba sobre mí como una nube oscura mientras intentaba encontrar el equilibrio entre mi amor por él y mi lealtad hacia su padre. Los días siguientes fueron una mezcla intensa de ansiedad y esperanza mientras esperaba su decisión respecto al trabajo fuera del país. Cada vez que sonaba el teléfono o llegaban mensajes inesperados, mi corazón se aceleraba anticipando noticias buenas o malas al mismo tiempo. Finalmente llegó el día en que debía dar respuesta a la oferta laboral. Él estaba sentado frente a mí con expresión grave mientras esperaba mi reacción ante su decisión final. He decidido aceptar el trabajo, anunció finalmente con voz firme pero temblorosa. Creo que es lo mejor para mí. El impacto de sus palabras fue devastador, cada sílaba resonó dentro de mí como campanas funerarias anunciando el final inminente de nuestra historia compartida. Sin embargo, antes que pudiera reaccionar adecuadamente o expresar mis verdaderos sentimientos, sonó el timbre, era su padre regresando temprano del trabajo después de varios días fuera. La puerta se abrió lentamente revelando su figura cansada pero alerta, había algo diferente en su mirada esta vez. Las sombras parecían cobrar vida nuevamente alrededor mío mientras sentía como las decisiones tomadas comenzaban a desmoronarse lentamente bajo el peso del secreto revelado. La tarde caía sobre Sevilla, bañando las calles en un tono dorado que contrastaba con la tormenta que se gestaba en mi interior. El silencio en la casa era abrumador, y el eco de mis pensamientos resonaba con cada paso que daba hacia el salón. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, creando sombras danzantes que parecían burlarse de mi confusión. Él se sentó en el sofá, su expresión era una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Necesitamos hablar, dijo rompiendo el silencio tenso que nos envolvía. Las palabras me golpearon como un balde de agua fría. No había vuelta atrás, el momento decisivo había llegado. ¿Sobre qué?, pregunté intentando mantener la calma mientras mi corazón latía desbocado. Sabía que cualquier respuesta podía cambiarlo todo entre nosotros. Sobre nosotros, respondió, su mirada fija en mis ojos. No puedo seguir así, ocultándonos. La sinceridad en su voz me hizo dudar por un instante. ¿Qué estaba dispuesta a arriesgar? La vida que había construido durante años se tambaleaba al borde del abismo. Recordé las palabras de un viejo amigo que había encontrado recientemente, a veces hay que dejarlo todo atrás para encontrar lo que realmente importa. Era un consejo tentador, pero también aterrador. Podía renunciar a la estabilidad por una ilusión. ¿Y qué propones?, inquirí, sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de mí. ¿Escaparnos juntos? ¿Dejar todo atrás? Él asintió con determinación. Sí, exactamente eso. Un fin de semana lejos, solo tú y yo. La idea me electrificó y aterrorizó a partes iguales. La posibilidad de escapar de esta vida vacía era seductora, pero también implicaba dejar atrás todo lo conocido. Las luces del atardecer comenzaron a desvanecerse lentamente mientras consideraba sus palabras. La idea de huir parecía un sueño irrealizable y peligroso, sin embargo, algo dentro de mí anhelaba esa libertad. No sé si puedo, murmuré finalmente sintiendo como las lágrimas amenazaban con asomar.
Había tanto en juego, mi matrimonio, nuestra familia. Pero también había un deseo ardiente que no podía ignorar. Solo piénsalo, dijo él suavemente, acercándose un poco más a mí. No tienes que decidir ahora mismo. Su cercanía me llenó de confusión y deseo al mismo tiempo, una mezcla explosiva que me dejaba sin aliento. Las sombras del salón parecían acercarse más mientras debatía entre mi deber y mis deseos más profundos. Las risas lejanas de los bares en Triana llegaban hasta nosotros como un recordatorio de lo que podría ser una vida diferente. La noche avanzó mientras nuestras conversaciones giraban en torno a sueños e inseguridades compartidas. Cada palabra alimentaba la chispa entre nosotros y hacía más difícil resistir la tentación de ceder ante la atracción prohibida. Cuando finalmente decidí poner fin a nuestra conversación por esa noche, algo cambió en el ambiente, una tensión palpable quedó flotando entre nosotros como si el aire mismo estuviera cargado con promesas no dichas. El día siguiente llegó con su rutina habitual, desayuno silencioso con mi esposo y las preocupaciones diarias ahogándome lentamente. Sin embargo, cada vez que miraba hacia el pasillo donde él solía estar, recordaba nuestra conversación y la propuesta inesperada que me había hecho. Mientras preparaba las tapas para la cena familiar esa noche, no podía evitar preguntarme si sería capaz de enfrentar las consecuencias de mis decisiones si decidía seguir adelante con él. La idea me aterrorizaba tanto como me excitaba. La cena transcurrió sin incidentes notables. Risas forzadas y charlas superficiales llenaban el aire mientras yo luchaba por mantener una fachada tranquila ante mi esposo y los demás invitados. Sin embargo, cada vez que cruzábamos miradas con él desde el otro lado de la mesa, sentía como el mundo exterior se desvanecía dejando solo nuestro secreto flotando entre nosotros. Al final del día, cuando todos se marcharon y quedamos solos en casa nuevamente, su presencia era casi abrumadora. Me encontraba atrapada entre dos mundos, uno lleno de seguridad y otro lleno del deseo prohibido que nunca había imaginado sentir tan intensamente. ¿Lo has pensado?, preguntó cuando finalmente nos encontramos a solas en la oscuridad del salón iluminado solo por las luces tenues del exterior. Sí, respondí con sinceridad mientras luchaba contra las emociones contradictorias dentro de mí. Pero hay tanto en juego. Lo sé, dijo él suavemente mientras se acercaba aún más a mí. Pero no podemos seguir así para siempre. Su cercanía encendió una chispa dentro mío. Ese fuego oculto que había estado adormecido durante años comenzó a resurgir con fuerza renovada. El sonido lejano del flamenco resonando desde algún bar cercano nos envolvió mientras nuestras miradas se encontraban nuevamente. Esa conexión indescriptible era imposible ignorar ahora. En ese instante comprendí que debía tomar una decisión antes de perderme completamente en este torbellino emocional. O seguíamos adelante juntos o cerrábamos este capítulo doloroso antes de perderlo todo definitivamente. Así fue como esa noche nos encontramos al borde del precipicio emocional, dos almas buscando respuestas en medio del caos creado por nuestras elecciones pasadas y presentes. El eco del flamenco seguía sonando suavemente cuando decidí dar un paso hacia adelante, pero justo antes de hacerlo escuché el sonido familiar pero inquietante del teléfono sonando en otra habitación. El teléfono sonó insistentemente rompiendo el silencio tenso que había envuelto la habitación. Miré hacia la puerta, consciente de que esa llamada podría cambiarlo todo. Con un nudo en el estómago me acerqué a contestar. La voz al otro lado era familiar, pero su tono no lo era. Era mi esposo. ¿Dónde estás?, preguntó con un dejo de preocupación. Te he estado buscando. Estoy en casa, respondí, intentando sonar tranquila. Solo necesitaba un momento a solas. ¿A solas? ¿Por qué no me dijiste que saldrías? Su voz se tornó más firme, una señal de que algo no estaba bien. Mientras hablaba con él, el recuerdo de la noche anterior emergió en mi mente como un eco persistente. La risa, las miradas furtivas y ese beso inesperado que nos había llevado a este punto crítico. No podía dejar que mi esposo sospechara nada, debía mantener la calma. Solo fui a dar un paseo, le dije, tratando de desviar su atención. El aire fresco me viene bien. Está bien, dijo él al fin, aunque no sonaba convencido. Voy para allá. Colgué y sentí como el pánico se apoderaba de mí. Tenía que decidir rápidamente cómo actuar. El tiempo se deslizaba entre mis dedos como arena,
y el inminente regreso de mi esposo me empujaba a una decisión dolorosa. La idea de confesar lo que había pasado con su hijo era aterradora. Pero también lo era seguir ocultando la verdad tras una fachada de normalidad. Mientras esperaba su llegada, recordé las palabras del viejo amigo que me había aconsejado dejar todo atrás: la vida es demasiado corta para vivir en la mentira. Pero ¿cuánto más podría soportar esta carga? Decidí buscar refugio en mis recuerdos más felices, aquel verano en Sevilla cuando conocí a mi esposo y como todo parecía perfecto entonces. Sin embargo, esa perfección se desvanecía cada día más, las risas se habían convertido en silencios incómodos y las caricias en gestos automáticos. El sonido del coche aparcando afuera interrumpió mis pensamientos. Me obligué a sonreír mientras abría la puerta para recibirlo. Él entró con una expresión cansada pero amable. ¿Todo bien?, preguntó mientras dejaba sus cosas sobre la mesa. Todo está bien, respondí con una voz más firme de lo que sentía por dentro. Nos sentamos a cenar en silencio, los aromas de las tapas fritas flotando en el aire como un recordatorio del bullicio de Sevilla durante la feria de abril. Pero esa atmósfera festiva no lograba disimular la tensión palpable entre nosotros. Finalmente él rompió el silencio: he estado pensando mucho últimamente sobre nosotros. Mis manos temblaron ligeramente al escuchar esas palabras, sabía que cualquier cosa podía salir mal. ¿Sobre qué exactamente?, pregunté con cautela. No sé, tal vez sobre cómo hemos dejado pasar tantas cosas sin hablar, dijo mientras evitaba mi mirada. Siento que nos estamos distanciando. Su confesión resonó en mí como un eco inquietante, cada palabra era un recordatorio de lo que estaba perdiendo y lo que había encontrado en su hijo. No creo que sea tan grave, respondí tratando de restarle importancia. A veces todos necesitamos tiempo para nosotros mismos. Él asintió lentamente, pero su expresión seguía siendo seria. En ese momento comprendí que nuestra conversación estaba llevando un rumbo peligroso: si seguíamos así, podría descubrir nuestra verdad oculta. Después de cenar, decidimos ver una película juntos para aliviar la tensión del día. Sin embargo, mi mente divagaba hacia pensamientos prohibidos y recuerdos recientes que me hacían sentir culpable y viva al mismo tiempo. A medida que avanzaban los minutos, escuché el sonido del teléfono nuevamente. Esta vez era un mensaje inesperado proveniente del hijastro: ¿podemos hablar? Necesito verte. Un escalofrío recorrió mi espalda al leer esas palabras. El dilema se intensificaba: debía elegir entre mantener mi matrimonio o seguir explorando este camino incierto junto a él. Mi esposo notó mi inquietud y preguntó: ¿todo bien? Sí, respondí rápidamente antes de darme cuenta de lo poco convincente que sonaba. La noche continuó sin incidentes hasta que finalmente decidimos irnos a dormir. Mientras me acomodaba en la cama, sentí como el peso de mis decisiones caía sobre mí como una losa pesada e inquebrantable. A primera hora del día siguiente recibí otro mensaje: que espero en nuestro lugar favorito. Mi corazón latía con fuerza ante la idea de volver a verlo. Ese lugar significaba tanto para nosotros dos ahora como antes significó para mí solo unos meses atrás, cuando todo parecía claro y sencillo. Sin embargo, antes de poder responderle o planear algo discreto con él, sonó el timbre nuevamente. Esta vez era mi esposo quien regresaba temprano del trabajo por alguna razón desconocida pero alarmante. Salí corriendo hacia la puerta justo cuando él entraba por ella. Sus ojos reflejaban preocupación y determinación mientras se dirigía directamente hacia mí sin preámbulos ni rodeos. Necesitamos hablar sobre algo importante. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestro equilibrio emocional y cuán cerca estábamos del abismo donde mis secretos podrían salir a la luz sin previo aviso. La tensión creció entre nosotros mientras yo trataba desesperadamente de encontrar las palabras adecuadas para evitar una confrontación directa sobre lo inevitable. Mis sentimientos por su hijo estaban poniendo todo en riesgo. Él avanzó hacia mí con una seriedad inusual. He estado revisando algunas cosas. He notado cambios recientes. Mis manos comenzaron a sudar mientras intentaba mantenerme firme frente a sus ojos inquisitivos. ¿Qué haría si descubría toda la verdad? ¿Podría soportar perderlo todo? En ese momento crucial donde nuestras miradas se encontraron intensamente cargadas de emociones contradictorias, sentí como el mundo alrededor comenzaba a desvanecerse lentamente.
Las decisiones estaban tomadas sin ser verbalizadas y los caminos bifurcados nos llevaban hacia destinos inciertos donde solo uno podría salir ileso. Y así quedé atrapada entre dos mundos irreconciliables mientras todo lo construido comenzaba a desmoronarse ante mis propios ojos.